Daniel 8:9. Daniel 8. El año tercero del reinado del rey Baltasar, a mí, Daniel, se me representó una visión después de la que se me había aparecido al principio. Contemplaba la visión y sucedió que en mi visión yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam. En la visión vi que yo estaba junto al río Ulai. Alcé la vista, miré y he aquí un carnero que estaba plantado delante del río y que tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran grandes, pero uno era más grande que el otro, y el más grande salía del otro. Vi el carnero que embestía hacia el oeste, el norte y el sur, y ninguna bestia se resistía ante él, ni podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Yo estaba reflexionando cuando he aquí que un macho cabrío venía de occidente por la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un admirable cuerno entre los ojos, llegó hasta el carnero de los 2 cuernos, que yo había visto, plantado delante del río, y arremetió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi acercarse junto al carnero y, enfurecido contra él, embistió al carnero y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistir ante él. Lo derribó a tierra y lo pisoteó sin que hubiera nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se hizo extraordinariamente grande, pero al crecer su poderío se le rompió aquel cuerno grande y en su lugar surgieron otros 4 hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la hermosura. Creció hasta el ejército de los cielos y derribó a tierra parte de ese ejército y de las estrellas y los pisoteó. Se elevó hasta el jefe del ejército, suprimió el sacrificio cotidiano y derribó el lugar de su santuario. Se le dio un ejército contra el sacrificio cotidiano a causa de la transgresión, arrojó por tierra la verdad y actuó obteniendo éxito. Después oí a un santo que hablaba y a otro santo que decía al que estaba hablando: ¿hasta cuándo durará la visión, el sacrificio cotidiano, la transgresión desoladora actual, el santuario y el ejército pisoteados? Y le contestó: hasta 2300 tardes y mañanas, y será purificado el santuario. Y sucedió que cuando yo, Daniel, seguía contemplando la visión y trataba de comprenderla, entonces apareció ante mí como la imagen de un hombre. Oí una voz humana junto al río Ulai que gritó diciendo: Gabriel, explícale a este la visión. Se acercó a donde yo estaba y al acercarse me aterroricé y caí de bruces. Me dijo: comprende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo final. Mientras él hablaba conmigo quedé inconsciente estando de bruces en el suelo, pero me tocó y me hizo ponerme en pie. Me dijo: voy a darte a conocer lo que sucederá al final del tiempo de la cólera, pues está fijado el fin. El carnero que has visto dotado con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, siendo el cuerno grande que había entre sus ojos el primer rey. Después de que éste se rompió, surgieron 4 en su lugar. Son 4 reinos que surgieron de su pueblo, pero no con la misma fuerza de aquel. Al final de sus reinados, al colmarse las prevaricaciones, se alzará un rey insolente y experto en argucias. Su fuerza será poderosa, aunque no por ella misma, y devastará obras maravillosas. Actuará con gran éxito y destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Con su astucia hará prosperar el fraude en sus manos. Se hará grande en su corazón y tranquilamente destruirá a muchos. Se alzará contra el príncipe de príncipes, pero sin intervención de mano alguna será destrozado. La visión sobre la tarde y la mañana de la que se ha hablado es verdad, pero tú sella la visión porque hay para muchos días. Yo, Daniel, languidecí y estuve enfermo varios días. Después me levanté y me ocupé de los asuntos del rey, pero estaba confundido por la visión y no había quien la comprendiera. Daniel 9. El año primero de Darío, hijo de Asuero, de la estirpe de los Medos, que fue rey sobre el reino de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, indagué en los libros acerca del número de años que estableció la palabra del Señor dirigida al profeta Jeremías para que se cumpliera la ruina de Jerusalén. Eran 70 años. Volví mi rostro hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Rogué al Señor mi Dios y confesé ante él: ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y la misericordia con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y hemos delinquido. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No escuchamos a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo llano. Tuya, mi Señor, es la justicia, nuestra la vergüenza en el rostro, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel,
a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza en el rostro es nuestra, de nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor nuestro Dios es compasivo y perdona, porque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel transgredió tu ley y se desvió sin escuchar tu voz. Por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, pues hemos pecado contra Él. Él ha cumplido las palabras que pronunció contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaban, enviando sobre nosotros una gran calamidad, tal que no la ha habido bajo todo el cielo como la que ha sucedido en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, toda esta desgracia ha caído sobre nosotros y no hemos aplacado al Señor nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y comprendiendo tu veracidad. El Señor estuvo atento a la desgracia y la trajo sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace y no escuchamos su voz. Ahora, mi Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo del país de Egipto con mano fuerte y te hiciste un nombre como el que hoy tienes, hemos pecado y obrado inicuamente. Señor mío, según toda tu justicia, retira por favor tu ira y tu furor de tu ciudad de Jerusalén, tu monte santo, porque por nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla ante todos los que nos rodean. Escucha ahora, Dios nuestro, la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz brillar tu rostro sobre tu santuario asolado, por honor tuyo, mi Señor. Inclina, Dios mío, tus oídos y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desgracias y la ciudad que lleva tu nombre. Pues no es según nuestras acciones justas como nosotros presentamos nuestras súplicas ante ti, sino según tu gran compasión. Señor mío, escucha, Señor mío, y perdona. Señor mío, atiende y actúa, no tardes, Dios mío, por tu honor, pues has invocado tu nombre sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando y suplicando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas ante el Señor mi Dios en favor del monte santo de mi Dios. Aún estaba pronunciando la súplica cuando aquel hombre, Gabriel, que había visto en la visión al principio, llegó volando raudo hasta mí a la hora de la ofrenda vespertina. Él se hizo comprender, habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para infundirte comprensión. Al principio de tus súplicas se profirió una palabra y yo he venido para comunicártela, porque tú eres un predilecto. Entiende la palabra y comprende la visión. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin al delito, cancelar el pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, sellar la visión y al profeta y ungir el santo de los santos. Conoce y comprende desde que salió la orden de volver y de la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe ungido 7 semanas. Y 62 semanas y será reconstruida con calle y fosos, pero en la angustia de los tiempos. Después de las 62 semanas se dará muerte a un ungido sin haber falta alguna en él, y el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, pero su final estará en un cataclismo, y hasta el fin de la guerra ocurrirán las desgracias decretadas. Hará una alianza firme con muchos durante una semana, y durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación, hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre el desolador. Sirácida 27, 1-21. Por el lucro pecan muchos, y quien trata de enriquecerse procede sin miramientos. Como entre dos piedras de ajuste se clava la estaca, entre compra y venta se mete el pecado. Si no te sujetas al temor del Señor, pronto tu casa se verá en ruina. Cuando se agita la criba quedan las granzas, igual que los defectos cuando un hombre parlotea. El horno prueba los vasos del alfarero y la prueba del hombre está en su conversación. El fruto muestra cómo se cultivó un árbol. Así la palabra, los pensamientos del corazón humano. No alabes a un hombre antes de que hable, porque esa es la prueba de los hombres. Si sigues tras la justicia, las alcanzarás, y te revestirás como de un manto de honra, morarás con ella, te protegerás siempre y el día de la cuenta encontrarás apoyo. Los pájaros anidan junto a sus semejantes, la verdad retorna a los que la practican. El león está siempre al acecho de la presa, así el pecado con los que obran injusticia. Conversación de piadoso es siempre sabia, la del necio cambia como la luna.
Con estúpidos no pierdas tu tiempo, con sensatos prorrógalo. El discurso de los necios es insoportable, sus risotadas explotan con la orgía del pecado. La lengua del que jura de continuo eriza los pelos y sus discusiones hacen taparse los oídos. Riña de soberbios, derramamiento de sangre. Sus injurias cruzadas fatigan el oído. Quien revela secretos pierde el crédito de amigo y ya no encontrará amigo en su vida. Ama al amigo y pon tu confianza en él. Pero si has desvelado sus secretos, no lo sigas más, pues como pierde un hombre a un difunto, así habrás perdido tú la amistad del amigo. Como el que suelta un pájaro de la mano, así has perdido a tu amigo y no lo recobrarás. Hebreos 10, 1-18. Puesto que la ley posee sólo una sombra de los bienes futuros y no la verdadera imagen de las cosas, no puede jamás, mediante los mismos sacrificios que no cesa de presentar todos los años, hacer perfectos a los que se acercan con ellos. Si no fuera así, los que rinden culto al considerarse definitivamente purificados por no tener ya conciencia alguna de pecado, no dejarían de ofrecerlos. Por el contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos borre los pecados. Por eso, al entrar en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado. Entonces dije: aquí vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Después de haber dicho antes: no quisiste ni te agradaron sacrificios y ofrendas, ni holocaustos y víctimas expiatorias por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, añade luego: aquí vengo para hacer tu voluntad. Deroga lo primero para instaurar lo segundo, y por esa voluntad somos santificados de una vez para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mientras todo sacerdote se mantiene en pie día tras día para celebrar el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados, él en cambio ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la diestra de Dios, y solo le queda esperar que sus enemigos le sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola oblación hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Nos lo atestigua también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: esta es la alianza que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus inteligencias. Añade: y de sus pecados y de sus iniquidades ya no me acordaré. Ahora bien, donde hay remisión de pecados, ya no hay ofrenda por ellos.